Vamos a dar inicio a esta sesión. Le paso la palabra al doctor Reimers. Está en mudo, doctor Reimers. Aquí estoy. Gracias, Elsie. Y bueno, gracias, José, para compartir. De veras es una batalla. Doctor Sosa y yo estábamos contando que estamos cansados, pero todavía la lucha continúa y de facto va a empeorar probablemente en muchos lugares. Pero bueno, estamos juntos en esto todo. Quiero empezar la sesión con algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no podemos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporciona enlaces de recursos en el chat. Y hoy, como es nuestra costumbre para los jueves, doctor Sosa va a empezar con una palestrita sobre avances en COVID-19. Doctor Sosa. Gracias, muchas gracias y bienvenidos a todos. Aquí mientras subo mi presentación al modo grande, perfecto. Vamos a dar una actualización del día de hoy, de octubre 22. Hay bastantes noticias de cosas que han ocurrido, pero yo quiero compartir con ustedes unas cuantas publicaciones que yo considero relevantes en los últimos días. Y quizás el primer tema que quiero tratar es con respecto a una publicación que salió en el New England Journal sobre la experiencia con una de las vacunas de ARN, que ustedes saben que son una de las plataformas que se están utilizando actualmente. Un estudio que yo había revisado y habíamos revisado en prepublicación, pero ahora salió ya, digamos, el manuscrito final, y es la experiencia con una de estas vacunas de mRNA, específicamente la de Moderna, que es una de las más adelantadas, y su uso en animales, en primates no humanos. Y les traigo este estudio más que nada porque obviamente en los primates no humanos se pueden hacer estudios mucho más profundos que cuando uno hace estudios de vacunas en humanos. Por ejemplo, en estos casos a los pacientes no se les hace cosas como biopsia pulmonar o se les sacrifica y se hace autopsia para ver si el virus está presente, por ejemplo, en la secreción nasal o en la secreción pulmonar. A los animales de experimentación sí se hace y se tiene más datos. Y una de las preguntas que todavía no hemos respondido, pero que son importantes, es si, por ejemplo, estas vacunas van a producir que cuando te expongas al virus, el virus no se replique o no se pueda replicar en la nariz y en las vías respiratorias y por ende realmente proteja no solo al que se vacuna, sino que produzca pues la famosa inmunidad que queremos y que haga que disminuya la transmisibilidad con la vacuna. Precisamente este estudio abordó eso. Ellos le dieron esta vacuna de mRNA 1273, que es la que se está probando en humanos. Doctor Sosa. ¿Sí? Sí, rápidamente, perdón, la presentación no está en share mode. Okay. No está pasando los slides, las diapositivas. ¿Tú quieres compartirla? Porque por alguna razón yo pensé que la vi en pantalla gigante acá y todo y no la veo, no la están viendo ustedes. ¿Sí la ven? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Sí, está bien. ¿En cuál estamos, doctor? Perfecto. Entonces, esta vacuna, básicamente, el estudio consistió en darle 2 dosis de la vacuna a los primates no humanos, en este caso son macacos. Les dieron 2 dosis y luego miden todos los anticuerpos. La siguiente, los anticuerpos y las demás medidas usuales que se hace con la vacuna, incluso en los humanos. ¿Puedes pasar a la siguiente o soy yo? Y entonces, por ejemplo, la gráfica demuestra los anticuerpos neutralizantes. En color rojo son los anticuerpos de la dosis alta, la dosis de 100 microgramos. En azul, y ustedes ven que la línea azul está por debajo, son los niveles de anticuerpos neutralizantes con la dosis más baja. Entonces, obviamente, se ve una diferencia que la dosis alta produce una mejor respuesta inmunológica y, de hecho,
en los humanos se están usando dosis más altas que 10 microgramos. Siguiente. En este estudio básicamente se comparan los niveles y son los puntos rojos que ustedes observan. Se comparan, en este caso lo compararon con los niveles en suero convaleciente humano. Y ustedes ven que los niveles, por lo menos en este modelo animal, la dosis alta de 100 microgramos, que es los puntos rojos, como dije, está muy por encima de los puntos morados, que son el suero convaleciente en personas que tuvieron la infección natural. Así que los autores pues concluyen que esta vacuna por lo menos genera un nivel importante de anticuerpos neutralizantes en este modelo animal. Siguiente. Y como hemos siempre visto con estas vacunas, la respuesta mejor es la respuesta de TH1, que es la respuesta favorable que uno espera para, digamos, eliminar a largo plazo el virus en el organismo, y no se vio respuesta TH2 en los animales, que, para recordar, es una que se ha asociado con efectos adversos de ciertas vacunas. Cuando vacunas, por ejemplo, como la de virus sincitial respiratorio, inducen una respuesta celular de TH2, eso no es bueno, produce complicaciones pulmonares. Entonces, en este modelo pues se demostró lo que hemos visto en humanos, que esta vacuna de mRNA no produce o parece no producir una respuesta TH2. Y lo más importante, la siguiente, que es lo que le quería mostrar, es que en la dosis más alta, y estos son las cargas virales, o sea, la cantidad de virus presente en los días 2, 4 y 7 después de la vacunación, tanto en la dosis alta como en la dosis baja. Y se puede ver que, por ejemplo, en el lavado bronquialveolar, que es la gráfica de la izquierda, prácticamente no hubo replicación o no hubo virus detectable al cabo de 4 y 7 días. En la secreción nasal, solamente uno de los primates tuvo producción viral, los demás fueron básicamente niveles muy bajos. Entonces, pues es, digamos, que positivo este hallazgo de que esta vacuna pues no solamente produce anticuerpos neutralizantes, no solamente produce inmunidad celular, sino que parece también disminuir, aunque no de forma total, porque hay que decir que sí, hubo un mono que tuvo producción de virus, pero por lo menos la cantidad de virus es muy baja, tanto en las vías respiratorias bajas, que nos interesa para la severidad de la enfermedad, como en las vías respiratorias altas, en el nasal swab, que es el hisopado nasal. Entonces, ese es lo que le quería mostrar específicamente de este estudio. Siguiente. Y esas son las conclusiones. Siguiente. No voy a leerlas, pero es lo que les he dicho verbalmente. El otro estudio que me pareció muy interesante es un estudio que se hizo en Japón. Ellos tomaron, estos investigadores japoneses tomaron piel de cadáver humana, un círculo de piel de cadáver, y entonces la pusieron en una especie de plato Petri con una solución, y colocaron una gotita de virus, de concentrado de virus, y vieron qué tiempo duraba el virus viable encima de la piel. Y también hicieron lo mismo con virus de influenza. Y de hecho, compararon ese modelo poniendo virus de influenza en el brazo de personas normales para validar el modelo. Y entonces esto es lo que ellos hicieron. Lo que ustedes ven ahí donde dice epidermis site es básicamente el recorte de la piel puesta en el plato Petri, exacto. Este por el otro lado, el dermis site, la parte amarilla, que se le ve la grasa que hay debajo de la piel. Y aquí se ve con la flecha azul cómo colocan una gotita de la mezcla de virus, ¿no? El virus mixture, que es en inglés, y entonces ellos van tomando muestras para ver cuánto tiempo el virus se sigue detectando. Y obviamente lo compararon con la duración del virus en otras superficies como vidrio o cristal, y también en superficies como metal o acero inoxidable. Siguiente. Y lo que encontraron, y es el mensaje principal, y es la gráfica de abajo, en la piel duró aproximadamente entre 8 y 9 horas el virus del SARS, el virus de influenza un poco más de 1 hora, o sea, 1.8 horas. Y si ustedes observan, ellos lo pusieron en moco respiratorio o en una solución que es como una especie de buffer de suero, y prácticamente en las dos sustancias el virus duró lo mismo, por 9 horas. Entonces esto es importante, que si uno, por ejemplo, trabaja en el hospital y luego no te has lavado las manos o se te olvida, y han pasado 4 o 5 horas, bueno, lávate las manos porque el virus puede todavía estar en la piel de una persona
todo ese tiempo, 9 horas según este estudio elegante en Japón. Obviamente arriba en el vidrio dura mucho más, 96 horas duró, fue lo máximo 5 días prácticamente, o sea que en superficies como el vidrio y el acero inoxidable dura mucho más tiempo, y esto ya lo hemos visto en otras publicaciones en forma similar, pero nadie había hecho un modelo en piel humana. Y me pareció interesante. Yo creo que este modelo se va a usar para muchas otras infecciones, para ébola y otras cosas que no tenemos realmente datos, si se valida bien este modelo. Me pareció muy interesante y creativa la forma como hicieron esto, y sacaron la piel de los cadáveres, ¿no? De cadáveres, y la validaron con personas vivas, pero usando virus de influenza, no SARS. Siguiente. Lo otro que quería comentarle, esto lo ha comentado el doctor Reimers y probablemente lo vamos a discutir, es hay un estudio que se hizo sobre la utilidad de las pruebas antigénicas, y hay ya esta hipótesis de que las pruebas antigénicas se pueden usar como un marcador de la infectividad, porque generalmente se hacen positivas cuando la carga viral es muy alta y son negativas cuando la carga viral es baja. Precisamente en esta primera gráfica de ese paper, lo que se hizo fue que ellos graficaron los pacientes que tenían una prueba de antígeno negativo a la izquierda contra los que tenían una prueba de antígeno positivo, en contra de la carga viral usando PCR, que es lo que es la línea vertical. Y ustedes se ven a simple vista que prácticamente todos los positivos se agrupan en una carga viral mucho más alta, entre digamos 6 y 9 logaritmos, o sea, entre 1 millón y 1.000 millones de copias viral, mientras que casi todas las negativas por antígeno tenían cargas virales, excepto una, todas estaban por debajo de 6, o sea, de 1 millón de copias de carga viral. Entonces, la siguiente, luego correlacionaron eso mismo, la prueba de antígeno positiva o negativa, en este caso positiva es en rosado, en puntos rosados, negativa en puntos verdes, con respecto a el cultivo en células Vero con el receptor, con el correceptor que se llama TMPRSS2, que es un sistema muy sensible, pero no tan sensible como la PCR, y a simple vista uno ve nuevamente que casi todos los sujetos que tenían una prueba de antígeno positiva y tenían un cultivo positivo, los rosados, están en el lado derecho, y la mayoría de los verdes que tenían un antígeno negativo están también en el lado negativo de la prueba de cultivo. Y con esto los autores concluyen que probablemente esta prueba sí es un buen marcador de transmisibilidad, porque para transmitir tú tienes que tener virus viable, y ellos definen virus viable si es capaz de infectar estas células Vero. Entonces, es algo interesante que quizás es un uso diferente a la prueba, no tanto para diagnosticar, sino para ver si la persona tiene tanta carga viral que sea transmisora o que sea infecciosa. Siguiente. Y de hecho, cuando se compara con el cultivo, la prueba de antígeno tiene un PPV, o sea, un valor predictivo positivo de 90%, mientras que el PCR, como es muy sensible, su valor predictivo positivo es más bajo. O sea, que hay un 30% de personas que tienen PCR y no son infectantes, que es el mensaje, porque es obviamente muy sensible, detecta una gran cantidades muy pequeñas de virus que probablemente no pueden infectar a otra persona. Entonces, me pareció importante traerles esta data para entender un poco esta pregunta que uno se hace de cómo usar la prueba de antígeno, y podemos discutirlo más en las preguntas. Siguiente, yo creo que para terminar, sí, bueno, quiero comentarles también del caso de Nevada. Siguiente, este es un caso de reinfección que está bien documentado. El paciente tuvo un episodio de infección en abril y volvió a tener otro episodio positivo en mayo, realmente bastante pegado en el tiempo. Y lo interesante de este caso es que la segunda infección fue clínicamente más severa. El paciente tuvo más sintomatología con la segunda infección, y tuvo 2 pruebas negativas, una de antígeno y una de PCR en el medio, en mayo 9 y mayo 26, o sea, documentando como que sí hubo un periodo que él estuvo casi 1 mes y pico que estuvo bien, ¿no? Siguiente, lo otro que hicieron, bueno, siguiente, no voy a saltarme esta, fue hacer el árbol filogenético, y aquí, aunque no se ve mucho, los 2 puntitos o los 2 cuadros anaranjados son los especímenes puestos entre todos los virus que se han aislado del COVID, y ustedes ven que en el árbol filogenético están lejos, o sea, no son parecidos, están muy distantes, casi tienen la misma distancia con el Wuhan 1, que es el virus original que está en azul, exacto. Entonces, con esto ellos demuestran, haciendo este análisis, que realmente había una distancia genética grande, y por ende esto eran virus diferentes. Ellos decían que no podía ser el mismo virus con tantas mutaciones en una misma persona con 1 mes de separación. O sea que lo más lógico
era que tenían que haber sido 2 infecciones diferentes. Y así es como se documenta, digamos, sólidamente una reinfección, haciendo un análisis genético de los 2 muestras, la muestra en la primera y la muestra en la segunda. Siguiente. Y lo otro, que no sabemos por qué tuvo la segunda infección más severa, pero los autores comentan que, bueno, quizás la segunda vez tuvo un inóculo mayor. Recuerda que hemos comentado esto de la mascarilla y la disminución del inóculo. En el segundo episodio parece que eran sus familiares los que estaban infectados y quizás tuvo un contacto más cercano. Quizás ese segundo virus tiene alguna característica que no tenía el primero, no sabemos, no se han hecho estudios de patogenicidad. Y el fenómeno que todo el mundo teme es que esta segunda infección fue más fuerte porque hubo algún fenómeno de aumento por anticuerpos, como lo que pasa con el dengue, cuando uno le da un tipo de dengue y te da la segunda vez, te da más fuerte, pero eso es hipotético, por eso lo pongo en signos de interrogación, porque no se ha demostrado, pero es lo que están pensando. Siguiente. Y lo último, quería mostrarle algo que Carlos Nolasco me mandó. Habíamos hablado de que, bueno, que para evitar el COVID uno tiene como que usar todas las herramientas, la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos. Y entonces este es gráficamente es como un queso suizo, que una sola medida pues puede que el virus la atraviese, pero cuando tú pones uno encima de otra todas las medidas, tanto personales como epidemiológicas, como el contact tracing, pues logras proteger a la persona con este modelo del queso suizo que, bueno, al poner uno sobre otro, pues es difícil que que todo falle, que todos los huecos estén en el mismo lugar y el virus atraviese. Me pareció interesante esta analogía gráfica para explicarle incluso a la gente, a los no profesionales de la salud, por qué hay que hacer todas estas cosas de mascarilla. Porque a veces la gente dice, no, ¿por qué me infecté si usaba la mascarilla? Bueno, es que la mascarilla sola no sirve. O yo guardé una distancia. Bueno, es que la distancia no solamente sirve, tiene que ser distancia, lavado de manos, mascarilla, etcétera. Me pareció muy útil como para educación. Listo, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias, vamos a pasar entonces a las preguntas y los comentarios. Gracias, doctor Sosa. Bueno, tenemos muchas preguntas en varias áreas. Quiero empezar con las preguntas como epidemiológicos o sobre transmisión y después sobre manejo clínico y siempre tenemos muchas sobre vacunas. Y actualmente quería compartir mi pantalla también. No sé si hemos discutido aquí este caso de reinfección. Bueno, tenemos muchas preguntas. Uno viene de Jacqueline Q, otro de Arinda Reina, los dos de Panamá, también otro de Débora Acevedo Serrano de El Salvador, sobre reinfección y la gravedad de infección. Y bueno, fue un caso de Holanda. No sé si discutimos la última vez aquí o si fue otro lugar, pero puedo compartir. Esto fue aquí, es reportado en Clinical Infectious Disease y yo puedo dar el enlace o quizás el bibliotecario de reinfección en una persona con inmunodepresión. Y esta persona ya murió de la segunda infección y está causando mucha discusión en las noticias y todo, pero eso no fue un paciente con sistema de defensa normal. Tuvo esta enfermedad Waldenström's macroglobulinemia, estaba recibiendo quimioterapia muy bien pesada contra los células B y tuvo un caso moderado al principio. Estaba hospitalizado para 5 días y ya salió sin oxígeno. Regresó a 59 días después con otra enfermedad más severa, con problemas con su saturación de oxígeno y murió en día número 8. Actualmente ella no tuvo anticuerpos, fue IgG negativo al tiempo de segundo caso y no es una sorpresa porque tuvo inmunodepresión y también estaba dando terapia de probablemente rituximab, no sé exactamente cuál, pero una terapia muy fuerte. Entonces eso no es una paciente normal, no tiene sistema de defensa normal. Y tenemos tantos, pocos casos de reinfección y no podemos decir si sería común para tener caso más severa o si va a tener más leve, porque otras de Hong Kong fueron más leve. Entonces quería compartir eso. Néstor, ¿algunos pensamientos sobre reinfección? Sí, no, yo estoy de acuerdo, sí, desafortunadamente sí, como son pocos casos, es un poco difícil, sacar conclusiones sólidas. Yo creo que lo que sí es evidente que todas estas personas que tuvieron 2 infecciones, la primera no les protegió de los segundos. O sea, puede que no sea un fenómeno muy común, pero es evidente que
que definitivamente la primera infección no le confirió una protección total contra la segunda, y ya van varios reportes, tal como hemos visto hoy, de personas que la segunda episodio ha sido clínicamente más importante. Lo que pasa es que no entendemos realmente por qué, si es que es una diferencia antigénica, si es que el virus, como dije yo en lo que decían los autores, es más virulento la segunda vez o recibió un inóculo mayor, o en el caso como esta señora tenía una enfermedad mucho más fuerte en ese momento y estaba bajo quimioterapia y falleció pues, por las complicaciones del COVID. Pero sí, yo creo que vamos a aprender mucho de esto, y creo que tiene muchas implicaciones a la hora de las vacunas, porque si la infección natural no te protege, bueno, esperemos que las vacunas sí te confieran una protección, Sí. pero es interesante, ¿no? Bueno, quizás puedo hacer una pregunta al grupo. Somos más que 60 aquí y bueno, si alguien ha notado en su práctica clínica una reinfección, por favor, explíquelo en el cuadro de chat. Estamos muy interesados. Hemos tenido aquí en San Diego uno, pero no tenemos la ventaja de tener análisis genética completamente de las dos muestras. Obviamente esos reportes en la literatura pueden hacer como sequencing de los genes para dar, no tiene duda que fue virus diferente, pero en nuestro caso fue una reinfección dos meses y medio después de la primera y sospechamos que fue otra virus. Bueno, otra pregunta que viene de Iris Chen, también de Panamá, sobre transmisión a través de fomites. Dice, ¿qué se conoce actualmente sobre la transmisión del COVID-19 por fomites? Quizás Elsie puede contestar eso, y incluyendo los datos nuevos de la piel, de jabón. Sí, bueno, creo que esa es la información nueva que tenemos, que existían muchas preguntas sobre cuánto tiempo podía durar, porque hay mucho personal de salud que tiene temor pues todavía de traer el virus a su casa, tal vez en la parte de la piel que están expuestas con el EPP, ¿no? Que no, áreas que no cubre, como hablábamos muchas veces sobre el área del cuello, que no siempre las batas lo cubren, pero ya teníamos alguna información antes con la duración del virus en otras superficies, ¿no? Que las superficies metálicas son donde más dura y son fomites las que se encuentran, y tenemos hasta pues 5 días de duración en algunas partes, pero entre más porosa y más seca es la superficie, menos tiempo va a durar el virus. Entonces hay muchas preguntas sobre, por ejemplo, la tela, ¿no? El material de los uniformes. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? No tenemos estudios hechos en tela que yo conozca. No sé si algunos de los compañeros han escuchado de algo, pero lo que sí sabemos es que entre más seca y porosa es la superficie, menos tiempo dura, más rápido se seca. Recuerden que el virus está envuelto en una capa de grasa. Entonces, esa capita de grasa, si se mantiene más tiempo húmeda, va a durar más tiempo, y si está en una superficie porosa y seca, se va a deteriorar más rápidamente. Bueno, y no sé, Néstor, si compartió esta diapositiva, pero otra parte de este estudio de Japón, noticias buenas realmente, es el efecto de alcohol en lavar las manos, ¿verdad? Puede tener como este experimento que fue de SARS-CoV-2 aquí y de influenza A. Esta línea aquí se muestra el efecto de alcohol. Entonces, entre de 15 segundos mata todo el virus. Entonces, es posible transmitir a través de la piel, pero solamente si no se usa alcohol para limpiar las manos. Exacto. Sí, yo quería comentar. Sí, perdón. Adelante, Elsie. No, solamente quería hacerles un recordatorio. Cuidado, más que todo en los países latinoamericanos en donde el sol es muy fuerte, colada en el carro con temperaturas muy altas, pues el alcohol se evapora fácilmente. Entonces, tengan cuidado con cómo van a manejar esos alcoholados, ¿verdad? Que no estén constantemente expuestos al calor dentro de un vehículo. Sí, lo otro que yo quería comentar, bueno, con respecto específicamente a los objetos inanimados, los fomites, es que, bueno, la mayor parte de la transmisión asumimos que es realmente por vía respiratoria. El hecho de que se pruebe que el virus puede estar en una superficie, incluyendo la piel,
no necesariamente significa que te va a transmitir. Acuérdense que para eso necesitaría inocularse uno a los ojos o a la nariz o a la boca. Entonces, digamos, es algo importante, pero todavía se piensa que lo más importante es evidentemente la transmisión por vía aérea, el estar frente a una persona por suficiente tiempo hablando, cantando, etcétera. Yo creo que es donde más se da, pero obviamente hay que recordarnos que el aseo en general, y yo después que leí ese artículo me acordé de mi mamá que me mandaba a bañar todos los días y ya veo por qué ella sabía que obviamente si uno llega del trabajo, de lo que sea, es importante el aseo general y obviamente el aseo de las manos, porque uno está tocando superficies, picaportes, digamos, barandales, etcétera. Y teóricamente, si alguien ha tosido o estornudado en ese barandal, pues pudiera haber material infeccioso. Así que creo que es una buena práctica, y no solamente para COVID, para todo, para las infecciones multidrogoresistentes, los organismos gram negativos y otros virus, el mantener un buen aseo de las manos, especialmente si uno trabaja como muchos de nosotros en el ambiente de salud, ¿no? Bueno, otras preguntas epidemiológicas tenemos un par de preguntas filosóficas y, bueno, difíciles, que viene de Roberto Talavera de México y Marta Jiménez Martínez también. La primera es, ¿qué factores determina la prevalencia en países tercermundistas? Y la segunda es, ¿cuáles son los factores más relevantes para que América sea el continente más afectado por COVID-19, aún con las medidas tomadas por los países? Una discusión. ¿Por qué está más afectada las Américas? Sí, yo creo que hay varios factores. Es decir, no puedo decir algo conclusivo, pero en base a todo lo que se ha visto, bueno, en primer lugar, nosotros obviamente recibimos la introducción del virus de muchas partes, porque nosotros dimos al inicio de la epidemia viajeros de Europa, viajeros también del Oriente que tenían el virus y digamos, hicieron la siembra del virus en nuestras sociedades. En segundo lugar, como en muchos de nuestros países, la respuesta obviamente fue tardía. Muchos no teníamos las pruebas diagnósticas y yo puedo hablar, por ejemplo, con propiedad de Panamá. En Panamá, cuando hicimos el análisis genético del virus que estaba circulando, entró, digamos, muchas semanas antes de lo que el sistema de salud lo detectó. O sea, había una circulación y eso mismo ocurrió en otros lugares donde se ha demostrado que la circulación detectada clínicamente por el aumento de los casos los marcadores epidemiológicos ocurrieron realmente después. O sea, el virus entró antes sin nosotros darnos cuenta o estuvo, como quien dice, debajo del radar. Y obviamente hay factores sociales, económicos importantes en nuestros países, ¿no? En nuestros países donde una gran parte de la economía, por ejemplo, es informal, es muy difícil hacer un lockdown absoluto. Al principio había confusión con respecto al uso de la mascarilla y se usó tardíamente. Es decir, yo creo que es una combinación de factores tanto del mismo virus, de la situación geográfica de nuestros países, del movimiento de personas entre un país y el otro, sumado a factores de tipo sociales y humanos que también condicionan esta transmisión. Y la verdad que este virus es transmisible, o sea, es muy transmisible. Mire que no ha habido un país donde haya entrado que no haya tenido por lo menos un brote inicial. Algunos países como Nueva Zelanda, mismo China, Taiwán, han podido controlarlo con medidas muy férreas, pero yo creo que esas medidas no han sido en igual dimensión en nuestros países. Yo creo que eso es lo más importante en general. No creo que haya necesariamente un marcador genético que diga, bueno, las personas de descendencia hispana somos más susceptibles. Eso está por probarse todavía. Habría que ver cuando se hagan estudios genéticos más grandes, pero yo creo que es una cuestión más que nada geográfica y social que hizo, igual que en Estados Unidos, y son países a veces tan diferentes, es un país mucho más industrializado y rico como Estados Unidos y es el número 1 en el mundo en casos y muertes. O sea que no me extraña que países grandes como Brasil, Colombia, Perú, Argentina, pues tengan también una gran cantidad de casos por la situación, porque son sencillamente países donde el virus está circulando activamente. Bueno, si puedo compartir mi pantalla otra vez. Quiero compartir el esquema en California aquí. Bueno, los Estados Unidos obviamente tenemos el brote más feo del mundo, pero somos realmente un país muy grande y cada estado realmente está grande también. California, que tiene 45,000 personas, es prácticamente un país. Pero tuvimos un brote fuerte en julio
y ya ha bajado mucho, ha aplanado la curva. Entonces, ahora muchos dicen que el esquema que estamos siguiendo está funcionando bien y quería compartir eso. Cada condado en el estado está dividido en un fase de morado, rojo, anaranjado o amarillo, y los negocios se puede abrir o tiene que cerrar, depende exactamente de dónde está. Y esas fases están determinados con datos epidemiológicos muy detallados. Por ejemplo, el case rate, que es el número de casos para 100,000 personas, o positivity rate, que es el porcentaje de positividad en cada condado. Ahora San Diego, que está aquí, está en el rojo, entonces muchos negocios están cerrados. Nuestros vecinos en Imperial, el condado de Imperial, que está muy cerca de Mexicali, en México, está morada. Entonces muchas cosas tienen que mantener, estar cerrados. Entonces, bueno, es un esquema que basado en ciencia, basado en los datos locales, que parece que está funcionando más o menos bien. Quería compartir eso. Y bueno, los negocios que están abiertos, puedo mostrar aquí. O quizás no. Aquí está. Bueno, si está morada, bueno, los restaurantes, bueno, las iglesias están fuera solamente, teatros están cerrados fuera solamente, y si se mueve a rojo o anaranjado se puede abrir poquito. Y es como un ejemplo de, como Néstor mostró en la sesión pasada sobre Arizona. Esas medidas funcionan si toda la sociedad los sigue. Entonces, quizás esa es la respuesta para manejar lo que está pasando en las Américas. ¿Algún comentario, Carlos o Néstor? Sí, yo recuerdo la presentación del doctor Cohen de Uruguay, que uno de los factores que él consideraba exitoso en Uruguay fue la cooperación de la población. Ellos no pusieron mandatos obligatorios de nada, pero la gente lo hizo. La gente se quedó en su casa, la gente hizo el distanciamiento social, es decir, hubo una gran cooperación, mientras que ha habido otros países que ha habido como un poquito de rebeldía y de un poquito de desorden, por decirlo de una forma, en que la gente no sigue las recomendaciones. Y Estados Unidos ha sido en parte así. Hay lugares donde como Nueva York, cuando tuvo la crisis, cerró y había esas fotos del Times Square que no se veía un alma, del cierre total. Y sin embargo, otros lugares estaban haciendo fiesta en piscinas en el mismo momento y haciendo la reunión esta de los motoristas que expandió la infección casi 200,000 o 250,000 casos secundarios por esta reunión. O sea que aquí se vio todo el extremo. Yo creo que en nuestro país se pasa lo mismo. Hay lugares donde se ha podido cumplir muy bien, como Uruguay, y lugares donde desafortunadamente ha habido problemas por diversas razones con el cumplimiento de las medidas, porque sabemos que las medidas funcionan, o sea, ya se sabe que la mascarilla funciona, que el distanciamiento, que el cerrar los negocios, que el tener buena ventilación, una serie de factores del distanciamiento social funcionan, porque cada vez que se implementan en un lugar con un buen grado de penetración, bajan los casos, ¿no? El ejemplo de Nueva York, de España la primera vez, de Italia, el ejemplo de Arizona hace poquito que comentamos, pero a pesar de eso, pues si uno se descuida, baja la guardia o abres, obviamente los casos vuelven a subir, ¿no? Porque vuelve la transmisión a ocurrir. Sí, y yo igual, hola a todos, igual hago eco a lo que han mencionado Néstor, Cristian, Elsie. Yo creo que lo más importante es no bajar la guardia, como Néstor dijo hace poco. A medida que uno empieza a bajar la guardia, empiezan a ver, quitarse las mascarillas, empiezan a ir digamos, a comer a restaurantes, a ir a espacios cerrados. Ahí la transmisión eventualmente va a suceder y eventualmente va a seguir hacia arriba. Y eso parece ser lo que ha sucedido en varios lugares, en Estados Unidos y en otros países, en donde hay una fatiga, por ejemplo, de estar haciendo de estar utilizando el PPE y eventualmente un paciente entra con coronavirus y la cuestión se esparce ahí. Eso, yo diría que lo importante, pues, como he mencionado, es utilizar todas las cosas, mascarilla, distanciamiento social, limpiar las superficies y demás, y utilizarlo todo al mismo tiempo. Y bueno, ahorita lo más importante con estos rebrotes que están saliendo en Estados Unidos y a lo largo del mundo, Europa y demás, es tomar refuerzos, echarnos para atrás un poco y seguir adelante y seguir con
con estas medidas hasta que tengamos terapias y vacunas más efectivas. Muy bien, otra pregunta como filosófico y después cambiamos a manejo clínico. Eso viene de Roberto Talavera de México también. Dice, ¿qué se debe buscar con más esmero a corto plazo, la vacuna o la cura? ¿Qué viene más, más pronto, la cura o la vacuna? ¿Qué piensan de esto? Yo creo, y esto obviamente es una opinión personal, pero basado en la experiencia de pelear con virus toda mi vida, yo creo que en este caso probablemente una vacuna eficaz es mejor, ¿no? Porque realmente, primero que todo, esta enfermedad en el 80% de los casos las personas no se complican. Son una minoría las que se complican. Sabemos históricamente que encontrar antivirales efectivos es muy difícil. Es más difícil que encontrar antibacterianos. Y de hecho tenemos problemas con las bacterias últimamente por la resistencia, pero sí, hay muchos virus que no tenemos tratamiento, miles de virus que nunca se ha encontrado un tratamiento. Apenas hay un par de tratamientos, por ejemplo, para la familia de los herpes virus, el aciclovir y sus congéneres funciona un poquito. El VIH fue una excepción que tenemos y la hepatitis C, pero de allí uno busca y la mayoría de las infecciones, incluso la influenza, los antivirales que tenemos no son gran cosa. Los celtamivir y otros no son realmente una droga milagrosa, hay que darlos muy temprano para cortar un poco la enfermedad. Así que, sin embargo, grandes enfermedades como la viruela, como el sarampión, como la poliomielitis, la hemos conquistado con vacunas. Entonces yo si tuviera que, digamos, que poner mi dinero en algo, lo pondría en una vacuna, no tanto en una cura. Además que hay que usarla temprano, o sea, tiene una serie de limitaciones los medicamentos para que sean eficaces, ¿no? Yo creo que por eso yo me inclinaría por la vacuna, pero obviamente puedo estar equivocado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero también vamos a esperar meses, mínimo de meses para vacunas. Podemos discutir un poquito más tarde cuándo van a estar listos con una update de eso. Dos preguntas sobre EPP para Elsie. Uno viene de Marta Tesi sobre esterilización de los N95 con UV. ¿Es factible? Sí, es factible. Incluso es uno de los métodos recomendados por el CDC como una posible opción para desinfección cuando no tenemos suficiente equipo disponible. Entonces, hay algunos estudios iniciales y otros estudios que se han replicado de la misma forma para poder asegurarse. Y una de las preguntas que sale más comúnmente es cuántas veces se puede reusar la mascarilla después de esterilizarla. Y verdaderamente eso tiene que ver con que la mascarilla en sí se mantenga en su forma original, y lo que más rápido se deteriora con el reuso y reesterilización y reuso y reesterilización son los elásticos, las bandas, ¿no? Los elásticos, esos son lo que más rápidamente se deteriora. Entonces, estar atentos, porque si la mascarilla no le queda bien ceñida a su cara, no le va a brindar el mismo nivel de protección que usted necesita, especialmente si está trabajando directamente en los pisos con pacientes con infección de SARS-CoV-2. Ok. Y otra pregunta que viene de... Carlos, lo siento, ¿quiere comentar? Sí, quería comentar un poco, perdón la intromisión, quería comentar un poco lo que decía Elsie. Recuerdo yo al principio de la pandemia, Stanford, la Escuela de Medicina en Stanford sacó unos estudios de cómo decontaminar las N95. Decían, por ejemplo, el objetivo es, uno, es destruir el virus y revisar cuál es el filtrado que queda después de la destrucción del medio de contaminación. Y vieron, por ejemplo, si uno sumergía una N95 en alcohol, por ejemplo, el virus se destruye, pero uno también destruye el sistema de filtrado. Entonces, la siguiente vez que vamos a reutilizar la mascarilla, pues no va a funcionar. Dos métodos fueron, encontraron que el sistema de filtrado permanecía intacto o casi intacto en las N95 y destruía el virus del SARS-CoV-2. Uno de ellos era el uso de luz ultravioleta por 30 minutos.
Y el otro, pues, el uso de peróxido de hidrógeno vaporizado también, que podía destruir el virus. Entonces, con eso empezaron ciertos trabajadores de salud, por ejemplo, compraron, hay ciertos como PhoneSop y otros métodos de contaminación de teléfonos y electrónicos. Entonces dijeron, bueno, tal vez los podemos utilizar para N95 y eventualmente, pues, las cosas mejoraron un poco con el EPP en los Estados Unidos. Pero sí, para los sistemas de salud que quieren implementar el reuso de N95, el uso de luz ultravioleta por 30 minutos puede contaminar la N95 y mantener el sistema de filtrado, y también el uso de peróxido de hidrógeno vaporizado. Gracias. Y bueno, pienso que hay una aprobación del FDA de un sistema muy caro, grande, que se llama Battelle, pero realmente en términos prácticos probablemente se puede usar una cosa mucho más barato en su ambiente. Carlos, ¿quiere compartir algo otro? Sí, esta es una página que habla un poco de eso, es el N95 Decon, tiene un poco aquí de publicaciones, y en este sitio pues habla un poco del uso de la decontaminación de N95 y métodos. Aquí en una matrix no se mira tan bien, pero uno puede revisar esto, y habla, por ejemplo, del gabinete de luz ultravioleta, cuartos de luz ultravioleta y otras cosas. Y ahí les puso el enlace, nuestro bibliotecario también, y yo les puse un enlace sobre preguntas y respuestas, especialmente del CDC, que están en español, pertinentes al equipo de protección personal. Es otra opción ahí para revisar esa información y preguntas frecuentes que surgen sobre las diferentes partes del equipo de protección personal. Gracias. Y hemos leído en las evaluaciones de los participantes que los enlaces son una de las cosas más útiles. Entonces, muchas gracias. Otra pregunta para ti, Elsie, de Ana Estela Parada. Muy interesante y muy práctica. Dice, en el cabello, ¿cuánto tiempo permanece el virus? Principalmente nosotras, las mujeres, muchas se lavan el pelo diariamente, no lavan el pelo diariamente. Pues allí tenemos que mandarle un mensaje a los que hicieron el estudio de la piel para que nos hagan estudios del cabello, ¿verdad? Porque no lo sabemos todavía. El cabello creo que es menos poroso que la piel. No sé el nivel de que tenga de humedad también. De cierto, no nos podemos lavar el cabello todos los días porque se nos va a caer, ¿verdad? Se nos va a resecar mucho. Creo que ahí es importante mantener en cuenta el uso de los gorritos, ¿no? Si no hay desechables, pues a comprar los que son reusables y a lavarlos. Verdaderamente, si estamos trabajando con pacientes, estamos en el ambiente clínico, no importa que no estemos en área de COVID, es una precaución no solo para las mujeres, para los hombres también, el protegernos todo, porque es que hay muchas cosas que todavía no sabemos del virus. Entonces, esto es lo importante, el poder educar a nuestro personal, a nuestros pacientes, y dar el ejemplo, ¿no? Si yo estoy trabajando en área clínica, me voy a cubrir mis ojos, me voy a cubrir el cabello, y utilizar el equipo que tengo disponible, ya sea reusable o que sea equipo que se va a lavar. Hay que tener mucho cuidado con el alcohol. He escuchado mucho que en muchos países y en clínicas están utilizando un spray de alcohol y piensan que al echarse spray en la mascarilla, en todas partes, que se están desinfectando, y no tenemos prueba científica de que eso verdaderamente funcione. Y recuerden también que como no tenemos, hay muy pocos casos de reinfección y no sabemos todavía, hay que educar a la gente, porque las personas piensan que porque ya lo tuvieron, ya no necesitan usar mascarilla, ya no necesitan mantener esa distancia. Lo escucho constantemente. No, a mí me dio en abril, yo ya estoy bien. Es que hay mucho que no sabemos. Entonces, mientras no tengamos datos ciertos y suficiente material científico para tener guías sobre reinfección, tenemos que educar a la población que sigan cuidándose con todas las mismas medidas que tenemos que seguir los que no hemos tenido el virus todavía.
Ok, bueno, dos preguntas rápidos de manejo clínico y terminamos con vacunas, entonces, con los 15 minutos que falta. El primero viene de Alfredo Baez Martínez de Paraguay. Pregunta, ¿en qué momento se debe dar de alta a los pacientes con COVID-19? ¿Tiene protocolo, Néstor, en Nuevo México? Sí, nosotros realmente, y para ser sincero, eso ha ido evolucionando bastante. Al principio dejábamos al paciente mucho tiempo en el hospital. Ahora prácticamente cuando vemos que el paciente está estable y si se le puede arreglar, por ejemplo, oxígeno, que obviamente en Estados Unidos hay más disponibilidad de oxígeno domiciliario, se le está dando salida al paciente prácticamente si la percepción es que no se está deteriorando. Si por ejemplo la persona está en 2 o 3 litros de oxígeno por cánula nasal y han pasado 3 o 4 días de hospitalización y no se ve un deterioro clínico, o al contrario, está mejorando, quizás ya la fiebre cayó, se le da salida con seguimiento, con un oxímetro de pulso y con órdenes para oxígeno domiciliario. Y luego se le sigue a los 4 o 5 días después de la salida del hospital y se le sigue también por telemedicina. ¿No? Al principio, ya digo, era completamente distinto. Dejamos al paciente prácticamente hasta que no estaba mucho mejor sin oxígeno, pero ahora se está dando más salida más rápido con esa instrucción y obviamente la instrucción de que si el paciente echa para atrás, si siente que hay un rebrote de la disnea, que inmediatamente corra al cuarto de urgencia, ¿no? Pero ahí esa indicación, yo diría que ha bajado la estancia hospitalaria quizás de más de una semana, ahora estamos en 5 o 4 días de los pacientes obviamente no complicados. Cuando el paciente ya entra y está en intensivo y se intuba, pues ya ese es un paciente que permanece muchas semanas, pero el paciente común que se hospitaliza como para observación, le estamos haciendo eso y nos damos cuenta porque muchas veces lo ponemos en los estudios de Remdesivir y el paciente le quieren dar salida al team, le quiere dar salida a los 2 o 3 días de haberse admitido porque ya está estable sin deterioro clínico, ¿no? ¿Y está dando profilaxia anticoagulación al salir? A todo paciente hospitalizado se le está dando, exacto, se le está dando heparina de bajo peso molecular, pero en dosis profiláctica, no se le está dando full anticoagulación, ya eso es una decisión, si ha tenido algún evento trombótico o si está en intensivo, a veces los intensivistas le dan una dosis un poco más alta, pero en general se le da así anticoagulación, se le da tratamiento sintomático y se le invita a participar en alguno de los estudios que tenemos de Remdesivir. Y bueno, y vamos a empezar la semana que viene una molécula de Merck que también es similar al Remdesivir, pero es oral, es en pastilla y lo vamos a usar tanto en los pacientes hospitalizados con COVID leve y los pacientes ambulatorios con COVID leve y estamos muy, obviamente, ilusionados que funcione, pues que logre por lo menos evitar la hospitalización en aquellos que están ambulatorios y evitar el agravamiento en los que están hospitalizados. Ese es digamos que el objetivo primario del estudio. Pero no anticoagulación al momento del alta para utilizar anticoagulación en la casa, ¿verdad? No, realmente no lo hemos, a menos que haya tenido un evento trombótico o embólico, no se le está dando ni siquiera anticoagulación oral o heparina, salvo quizás algún paciente muy severo que ha estado en cuidados intensivos, que se le da entonces por un tiempo, se le manda con anticoagulación, pero el paciente leve, la verdad que no, se le manda sencillamente a la casa sin anticoagulación en general. Sí, nosotros también, como caso por caso, quizás con Xarelto para un mes realmente en pacientes muy críticos. Otro muy breve de José García de Juárez, México. Dice, reciente leí en la literatura que pacientes con grupo sanguíneo tipo O tienen menor posibilidad de infección grave. ¿Alguna opinión? Sí, eso está un poco en flujo. Yo recuerdo al principio de la epidemia hubo una publicación de China que encontraron una mayor incidencia de casos severos en personas con tipo A, ¿no? Entonces, luego se hizo un estudio genético de esto que se llama Genome Wide Association, WAS o GWAS, donde se encontró que uno de los marcadores también tenía que ver con el tipo sanguíneo, pero el estudio más reciente que yo he visto realmente refutó eso y no concluyó que hubiese más riesgo con el tipo A, sino con otros tipos que tenían como un mayor riesgo de infección, pero no necesariamente mayor severidad. Entonces yo creo que eso está como evolucionando, porque hay publicaciones que dicen una cosa y otras que dicen otra. El mensaje todavía es un poco mixto, depende de cómo se ha evaluado la situación, qué tipo de pacientes se seleccionaron para estudiar. Yo quería decir, bueno, yo no quiero emitir un juicio, pero eso está, digamos, en evolución, esta teoría de la asociación entre los tipos sanguíneos y tanto la incidencia de infección como la severidad. No sé si tú quieres comentar algo más, pero
Es lo que yo he leído. No, estoy de acuerdo. Quizás un efecto moderado de como 20% más severa o algo así, pero es muy interesante. No tenemos ninguna idea sobre el mecanismo, pero interesante. Pero también hay un estudio ahorita que está corriendo con 5,000 personas, porque el último estudio fue de 1,980 personas en Italia y España. Los pacientes estaban en esos lugares, pero ahora se está corriendo un estudio con la meta de 5,000 personas entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, como tratando de replicar ese que se hizo en Italia y España, entonces vamos a ver qué resultados hay cuando ellos publiquen eso para ver si verdaderamente sigue existiendo esa asociación que era en el cromosoma 3 y el cromosoma 9, ¿no? Y que estaba asociado también al área que tiene que ver del tipo de sangre, y también que tiene, con las conclusiones que ellos hicieron de que tenían un 50% más de posibilidad de desarrollar una enfermedad grave. Entonces vamos a ver si este seguimiento, un estudio más grande, da los mismos resultados o si va a variar. Sí, lo que sí se vio en otro estudio hablando de cuestiones genéticas, y esto lo discutimos hace quizás unas 3 o 4 semanas, es la asociación con, por ejemplo, autoanticuerpos contra interferón y también trastornos hereditarios de la línea del interferón y de los famosos Toll-like receptors. O sea que sí parecen haber algunas personas que desafortunadamente tienen mutaciones y no tienen un interferón, una producción de interferón eficaz, y pareciera que esa falla inicial de la producción de interferón se asocia con enfermedad más severa. Lo mismo que tener anticuerpos neutralizantes contra el interferón, que sabemos que es una proteína del sistema inmunológico que tempranamente se secreta para combatir el virus y activa las células y hace que se secreten otras citoquinas y activa una serie de genes que conllevan finalmente inicialmente, pues por lo menos inicialmente, al control de la infección. Ahora hay estudios que asocian también un exceso de interferón tardío a mayor inflamación, pero sí se ha visto esa asociación genética o de defectos genéticos y anticuerpos contra interferón y severidad de la enfermedad. Ok, entonces terminamos con vacunas y hay varias preguntas. La primera de Marta Tessi sobre qué sabemos del paciente que murió en Brasil en el ensayo clínico de AstraZeneca. Sí, la verdad que yo sé muy poco. Lo que escuché, y todo esto es en medios de comunicación, inicialmente rápidamente dijeron que era un paciente que estaba en el brazo de placebo, y alguien comentó que era también, creo que un trabajador de la salud y que estaba muy expuesto al COVID por su trabajo, ¿no? Estas son las cosas que he leído así como en comunicaciones de prensa y Twitter, que he leído que otras personas han mandado, pero no sabemos realmente, yo no sé más realmente de ese caso. Espero realmente sí que desafortunadamente esta persona esté en el brazo placebo y no sea un vacunado, para que no siembre dudas sobre la eficacia de la vacuna, porque a veces aunque sea un solo caso, pues causa mucha impresión especialmente en los medios de comunicación, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar la comunicación oficial con respecto a eso. Y también está el problema de Johnson & Johnson, que no, aparentemente, por lo menos yo no he visto una publicación detallada de cuál es ese evento adverso que hizo que se parara el estudio. Pusieron una persona tuvo un efecto, no han dicho si estaba en el brazo de vacuna, si estaba en el brazo de placebo, que yo sepa. No sé si Cristian o Elsie o Carlos sabe, o alguno aquí sabe más detalle, pero también está así como en un poquito de no transparencia en cuanto a comunicar la información. Y yo he visto comentarios, por ejemplo, de varios científicos como pidiendo un poquito más de información para más que nada tranquilizar o preocupar a la gente, pero saber la verdad, ¿no? De qué es lo que pasó con la vacuna de Johnson que era una de las más adelantadas y una de las que va a usar mayor cantidad de personas. Han hablado más de 60,000 personas van a enrolar en ese estudio y ahora mismo está parado, ¿no? Entonces, que en algún momento sepamos qué es lo que está pasando. Ahora, dicho esto, eso es normal. En los estudios clínicos están los científicos de la compañía, está el Data Safety Monitoring Board, está la FDA evaluando todo esto. O sea, que aunque no lo comuniquen a la gente normal como nosotros, ellos están obviamente siguiendo sus procesos regulatorios y en algún momento sabremos qué es lo que ha pasado, ¿no? Que es la realidad, pero como ser humano quisiera saber detalles. Solo rumores de noticias que he leído que dice que es un estudiante de medicina y COVID y que fue muy joven y que fue en el brazo placebo. Realmente
que repasen todo. También tenemos, como dijo Néstor, Janssen o Johnson & Johnson está en una pausa por un evento. Están repasando, bueno, todavía es un secreto, no están compartiendo esos detalles. Y del otro de AstraZeneca que fue mielitis transversa. Entonces, esos 3 pausas, sospecho que van a empezar en 1 o 2 semanas que viene. ¿Cuándo vamos a tener o qué vacuna está más avanzada? Quiere saber. Y en el website de Moderna dicen ahora que ya han cumplido 30,000 personas. Ya empezaron con su última para 2 meses después de la segunda dosis para los resultados. También el ensayo clínico de Pfizer ya tiene 39,800 participantes en total y 1,600 que han recibido 2 dosis. Recuerde que el FDA quiere 2 meses de seguimiento, el promedio antes de repáticos, y actualmente antes del FDA, pienso que fue en vivo, no tuvo tiempo para mirarlo, pero pienso que discutieron, hay un sentimiento muy fuerte entre que quieren los ensayos clínicos que el FDA no da autorización y para todo, porque no vamos a tener la información que necesitamos. Y tenemos muchos más ensayos clínicos para hacer. Tenemos como Novavax que está empezando. Pienso que vamos a tener otro de Merck, vamos a tener otro de Sanofi en el futuro. Y no queremos parar todos estos campos de investigación mientras que tiene autorización. También recuerde que van a implementar esos en fases. Entonces, trabajadores de salud primero y el público en 2021, en otoño quizás. ¿Otro comentario, Carlos o Néstor, sobre eso? Tengo uno. Sí, yo creo que tal vez el estudio de Moderna y de las otras vacunas de mRNA son tal vez los que van más avanzados. El hecho de que Moderna ya terminó el enrollment de sus pacientes, yo esperaría de que esas 2 vacunas sean las primeras en reportar alguna información. Yo considero exactamente lo que has mencionado, Cristian, decir de que los estudios deberían de tener seguimiento después de la publicación preliminar. Yo considero que eso es importante también, porque muchas de las infecciones podrían no ocurrir en los primeros 2 meses, sino ocurrir un par de meses después de eso. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con los investigadores de extender el monitoreo de estos pacientes. El estudio de AstraZeneca yo creo que este paciente que murió fue el tercer evento que sepa que ha sido reportado. El primero que fue en la fase 1-2, que creo que era una paciente que tenía esclerosis múltiple. Sí. Luego esta paciente con mielitis transversa, que fue en la fase 3, por lo cual todavía en Estados Unidos sigue parado, y este paciente de Brasil. Yo intenté buscar antes de entrar si este paciente está en placebo, porque igual en Twitter pues leía de que sí, que aparentemente está en placebo, pero tengo entendido que simplemente lo único que han dicho así oficialmente es de que no hay razón de parar el trial por este paciente que murió, pero que no han dicho mucho referente a eso. Pero vamos a ver, yo estoy muy interesado en ver cuáles son las respuestas de las vacunas de mRNA. Esas parecen ser muy positivos las cosas que hemos estudiado y que hemos leído acerca de esa vacuna, incluyendo lo que Néstor presentó el día de hoy. Y vamos a ver con Novavax, que empieza hoy en octubre, empezó su fase número 3, con estas vacunas más típicas, más tradicionales, a ver comparado con las mRNA, a ver qué protección brindan, si es una protección similar, mejor o inferior a la de mRNA. Vamos a ver. Sí, bueno, y como dije antes, el momento que sabemos dónde estamos con las vacunas, vamos a compartir con todos ustedes. 2 preguntitas antes de terminar. Uno de Diana Rodríguez dice, el tiempo para seguimiento, en los protocolos dicen que debe seguir para 2 años y hay una preocupación que si damos autorización no vamos a tener ese seguimiento, pero
en el protocolo 2 años de seguir a esas personas. Y final, pregunta de Juan Arnoldo Tijerín. El avance de la vacuna de los rusos. No sé si has oído que hay 2 vacunas ahora en los rusos. La segunda fue aprobada en un estudio de 50 personas en cada brazo. Entonces, no consideramos eso suficiente para un ensayo clínico de fase 3. Vamos a ver qué pasa con los datos, pero eso no es como el nivel de evidencia que necesita el FDA para dar confianza realmente en una vacuna. Ok, tenemos que terminar, estamos a la hora. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace de sala de chat. Vamos a leer todas sus respuestas allá. Eso nos ayuda a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros en una sesión futura. Tenemos el próximo jueves, el 29 de octubre, avances de COVID-19 como hoy. También lunes, el 26 de octubre, vamos a pasar tiempo con un caso clínico muy interesante. Y también el martes, el 27 de octubre, vamos a tener sesión de prevención y control de infecciones. Visítenos nuestro sitio de web para obtener actualizaciones y información de la sesión. Espero que todos estén seguros, contentos y nos vemos en la semana que viene. Doctor Sosa quiere terminar la sesión. Estaba buscando el botón de mute que se me había perdido. Muchas gracias a todos por las excelentes preguntas y bueno, seguimos realmente pues al tanto de la literatura y de las noticias para comentarlo con ustedes y muchísimas gracias por unirse y nos vemos ya sea el próximo lunes, martes o jueves cuando tengan a bien compartir con nosotros estas sesiones de ECO. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.